trastornos funcionales antiguamente tenían un diagnóstico que se hacía erróneamente, porque se diagnosticaban, como suelo decir, en negativo. Es decir, los médicos tenían que hacer muchas pruebas y descartar todo lo descartable, y cuando todas las pruebas eran normales se solía decir, ah, pues tendrás un trastorno funcional. Claro, si es un diagnóstico por descarte, eso al paciente tampoco le deja tranquilo, porque al final es que a lo mejor no me han hecho la prueba que tenían que hacerme, ¿no? O se han pasado algo por alto. E incluso el neurólogo también podía tener esa duda, ¿no? ¿Le habré hecho esta prueba o le habré hecho el vídeo EG tan prolongado como quisiera, ¿no? Entonces, eso a día de hoy afortunadamente ha cambiado. Hemos investigado mucho sobre los trastornos funcionales y las crisis funcionales, y hoy día sabemos que las crisis funcionales tienen datos positivos en la exploración que nos permiten diagnosticarlos y nos dan mucha confianza al neurólogo. Como ya he dicho en otros vídeos, ¿no? Pues esos ojos cerrados, crisis prolongada, el tipo de movimientos, el tipo de desconexión. Un neurólogo sabe distinguir bastante bien una crisis funcional de una crisis epiléptica. Entonces el diagnóstico decimos a día de hoy que lo hacemos en positivo. Aún así, sí que es muy útil en la consulta que la persona nos traiga vídeos, porque al final muchas veces en la consulta los pacientes no tienen la crisis, y solo viendo vídeos podemos dar un diagnóstico muy certero de si el paciente está teniendo crisis funcionales o no. ¿Es necesario hacer alguna prueba complementaria más? Muchas veces desde una primera consulta se puede dar un correcto diagnóstico. Tienes el diagnóstico de crisis funcional, pero normalmente en medicina solemos hacer algunas pruebas. Pues no es descabellado hacer una resonancia magnética o incluso pedir un electroencefalograma por descartar que además no haya otras patologías. Pero el resto de patologías en los trastornos funcionales suelen salir normales las pruebas. Entonces el diagnóstico sigue siendo clínico y hay que darlo en esa primera consulta. Entonces sí, se piden más pruebas complementarias, pero el diagnóstico más importante va a ser el clínico dado por el médico especialista que lo está diagnosticando.